¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos en este día? Espero que estemos bien, que esté usted bien en su casa, que esté ya con todo el vuelo de ese espíritu de adoración a Dios. Una vez que ya hemos cantado, que hemos adorado a Dios, que usted se ha unido en ese mismo espíritu de alabanza, porque no hay cosa más bonita que conectarse a la presencia de Dios, que poder experimentar esa conexión que nos permite sacar lo mejor de nosotros también. Creo que es medicina para el alma cuando estamos en la casa de Dios, y que en este caso, aunque físicamente no estamos aquí en lo que habitualmente es nuestro templo, pero su casa pues se ha convertido por estas 10 semanas, 11 semanas en casa de Dios y puerta del cielo, y ahí Jehová ha enviado bendición y vida eterna también a su casa. Nos da mucho gusto. Algunos les seguimos viendo por la plataforma Zoom en la escuela de Biblia, y algunos otros pues no tenemos todavía la bendición de verlos porque pues no se conectan a través de estos medios. Pero bueno, esperemos que usted nos esté recibiendo ahí en su casa, y también hemos tenido la oportunidad de acercar personas, familiares, amigos que conviven con nosotros en nuestro hogar, y ahí podemos también compartirles la palabra de Dios. Espero también que usted esté recomendando, esté compartiendo ese link del culto de vida, de tal manera que es como si usted estuviera predicándoles a esas personas. Y a saber, la Biblia dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Así es que probablemente personas que usted no se imagine estarán recibiendo la palabra a través de lo que usted hizo de manera obediente, de recomendar, de conectar o de compartir estos enlaces para que muchas personas conozcan y reciban la palabra de Dios en su propio hogar, en su propia pantalla. Bien, hermanos, enseguida pues vamos a ofrendar lo que hemos traído para el Señor, y vamos a hacerlo con todo el corazón, con el espíritu, pero también con el entendimiento, no solamente como una actitud religiosa, sino como una convicción. Amén. Muy bien, hermanos, enseguida pues tenemos un invitado especial para que nos comparta la palabra de Dios este día. Viene una persona extranjera pues a compartirnos, y vamos a recibirla en este momento. Bueno, pues no quiero dejarlos con la duda. Hemos invitado a mi esposa, que nos comparta la palabra de Dios. Ella está muy emocionada con un tema que quiere compartir a la iglesia, y haremos bien pues en estar atentos a esta palabra. Hermanos, enseguida paso el tiempo a mi esposa. Dios les bendiga. Hermanos, qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos reunidos en un espacio mucho más amplio. Se les extraña a todos aquí en vida. A sus lugares pues necesitan ser ocupados, ¿no? Pero pues gracias a Dios por las formas nuevas que estamos aprendiendo de estar juntos, ¿no? De compartir, de congregarnos. Y gracias a Dios también por esta oportunidad de estar ante ustedes para compartir la palabra de Dios. Pues siempre con mucho temblor, con temor, al estar presentando la palabra de Dios, exponiendo el mensaje, pero igual a la vez siendo un privilegio, ¿no? Hablar la palabra de Dios. Y pues los que estamos en la escuela bíblica, esto les va a sonar a resumen. Vamos a hacer el primer resumen de la escuela bíblica, pues de la 1, ¿no? De los que vamos un poquito más adelantados, pero vamos a estar resumiendo lo que hemos visto hasta hoy. Entonces, pues vamos a orar para que Dios nos guíe en esta tarde, este tiempo que tomemos para estar delante de ustedes, y que esta palabra llegue y haga para lo que fue enviada. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que tú nos permites de compartir tu palabra.
Te pedimos, Padre, que esta palabra lleve entendimiento a cada persona que tú quieras levantar en este tiempo, que tú quieras despertar. Te pedimos, Padre mío, que tu palabra lleve el mensaje a los corazones, que sea un mensaje que levante, que sea un mensaje que despierte, que traiga vida en el nombre poderoso de Jesús. Que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver esa palabra revelada que tú quieres enviarnos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a irnos a los reyes de Judá. No sé cuántos les gusta la monarquía, ¿no? Ahí en las revistas estamos muy al pendientes de lo que pasa, pues ya no son revistas, ¿no? Pero lo que pasa con los reyes de España y tal, ahí siguiendo la monarquía. Pero en la Biblia también tenemos a nuestros reyes, ¿no? A los que pues estudiamos, leemos, aprendemos, de unos para bien y otros pues para no imitarlos, ¿no? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, pues fue dirigido por Moisés, fue guiado por Moisés. Dios les dio las leyes. Después de Moisés, pues vino Josué, vinieron los jueces. El pueblo empezó a pedir un rey como las otras naciones. Entonces Dios les levantó un rey, Saúl. Después de Saúl vino David, después Salomón, hijo de David. Estos tres reyes reinaron o gobernaron en un Israel unido. Las 12 tribus estaban todavía unidas bajo estos monarcas, bajo estos gobiernos. Pero vamos a partir desde el momento en que se parte el reino, en que se divide el reino, ¿no? Después de que Salomón empezó a hacer idolatría, a hacer casas a los dioses de sus esposas. Dios había prohibido que el pueblo de Israel no debía mezclarse con otras naciones para que no fueran idólatras. Entonces Salomón no hizo caso de este mandamiento y empezó a promover la idolatría en Israel. Esto no agradó a Dios, entonces dividió el reino. Entonces había un siervo de Salomón que se llamaba Jeroboam y iba a un encargo que Salomón lo había enviado cuando se encuentra con el profeta Ahías. Entonces Ahías dice que llevaba una capa nueva y cuando ve a Jeroboam, habla con él, se le acerca y rompe su capa en 12 pedazos. Entonces le dice: Dios te va a levantar como rey, se va a dividir el reino y a ti te van a tocar 10 tribus de las 12 tribus. Entonces le da estos 12 pedazos de tela a Jeroboam, el rey Ahías, y él sigue su camino. Pasado el tiempo, a la muerte del rey Salomón, empieza a reinar su hijo Roboam. Pues Jerusalén está en la parte sur del país, ¿no? Entonces vienen los ancianos con Roboam y le piden una tregua. Dice: tu papá nos explotó, nos pidió mucho, bájanos los impuestos, bájanos ahí, no nos pidas tanto y te vamos a seguir. Entonces Roboam dijo: lo voy a pensar, denme 3 días. Entonces él consultó a los ancianos y no tomó el consejo de los ancianos, sino tomó el consejo de los más jóvenes, dice, de su edad. Entonces agravó, dijo: yo voy a agravarles. Si mi papá los hirió con azotes, yo lo voy a herir con escorpiones y yo voy a ser peor que mi padre. Entonces aquí iba Jeroboam a hablar con Roboam. Entonces cuando Roboam no quiso ceder, entonces ellos dijeron: pues Israel, a tus tiendas, vámonos. ¿Qué tenemos nosotros con el hijo de Isaí, no?
con la descendencia de David. Entonces fue aquí cuando ellos deciden poner por rey a Jeroboam en el reino del norte, con las 10 tribus. Lo que ya había profetizado el profeta Ahías, aquí se viene a cumplir la primera parte, ¿no? Los ancianos, los príncipes, el pueblo de Israel se dividen, se van y dicen: tú quédate, Jerusalén, tú reino del sur, Judá, tú gobierna como tú quieras, con Roboam como rey, pero nosotros no vamos a participar en ese reinado. Entonces proclaman a Jeroboam rey de las 10 tribus del norte, de la casa de Israel. Entonces, cuando ya Jeroboam es proclamado rey, es lo que vamos a entrar a mirar aquí. Sucede algo muy interesante, porque decimos, pues Dios envió un profeta para que hablara con él, para que le diera esos 12 pedazos de su capa, para que le dijera: tú vas a ser rey de 10 tribus. Entonces decimos, pues Dios está ahí, Dios quiere hacer algo, Dios está trayendo algo. Pero no pasó mucho tiempo para que Jeroboam torciera el camino, para que él no continuara con los mandamientos, con las ordenanzas, con la voluntad de Dios. Entonces, ahora sí vamos a leer aquí un poco de lo que pasó con Jeroboam. Vamos a leer aquí en Primero de Reyes 12. Es bastante lo que vamos a leer, pero les va a gustar mucho. Ya saben, estamos muy interesados en la lectura, nuestro entendimiento se está abriendo con este estudio de la Biblia, y ya podemos recibir más palabra de Dios, más lectura, más Biblia. Entonces los invito ahí a que vayamos a Primero de Reyes 12, 26, y vamos a leer lo que dice. Dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Aquí Jeroboam tenía miedo, ¿no? Porque el templo quedó en el reino del sur. Jerusalén era el lugar donde se ofrecían los sacrificios, y quedó en el reino de Judá, ¿no? En Jerusalén. Entonces Jeroboam dice: si van a ofrecer sacrificio allá, pues se van a volver al rey de Judá, a Roboam. Entonces tuvo miedo que pasara esto. Continuamos leyendo. Dice: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también que en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso.
O sea, este Jeroboam sabía los mandamientos de Dios, sabía lo que debía hacer, sabía el tiempo en que debía hacer las cosas, pero él no quiso hacer las cosas a la manera de Dios. Él dijo, lo vamos a hacer a mi manera, va a ser donde yo digo, va a ser como yo digo y cuando yo digo. Entonces dice que él se inventó una fecha. Se inventó la forma, se inventó la manera de cómo adorar a Dios. Entonces esto obvio no era del entendimiento, del acuerdo, o no era la voluntad de Dios que se hicieran las cosas a la manera, ni aunque fuera de un ungido, ni aunque fuera un rey. Ellos no podían cambiar las leyes de Dios. Entonces esto hizo Jeroboam, y fue una de las cosas que quedó, los que ya vimos estas historias de los reyes del norte, de los reyes del sur. Él fue el primer rey del norte. Entonces cuando se recuerda a un rey, cada vez que se habla de un rey del reino del norte, no hubo ningún rey bueno, porque dice, hizo como el pecado que Jeroboam incitó al pueblo, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como el pecado de Jeroboam. Se quedó como un dicho, se quedó como un refrán, se quedó como algo que se volvía a suceder. En el reino del norte no hubo ni siquiera un rey bueno. ¿Por qué? Porque empezó de una manera contraria a lo que Dios había establecido. Entonces eso era lo que hizo Jeroboam. Pero vamos a leer el capítulo siguiente, igual en Primero de Reyes, capítulo 13. Cuando este varón estaba ofreciendo incienso en los altares que él edificó, en los becerros que él inventó, dice, he aquí, en el versículo 1, he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán los huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de Jehová que ha hablado. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Eso pasó en el momento en que Jeroboam estaba ofreciendo este incienso, este sacrificio, y Jeroboam dijo: aprendedlo. Y dice que el brazo se le secó y no lo pudo doblar, ya no pudo tener control sobre él. Entonces le dijo: ora, le dijo al profeta, ora para que me sea restaurada la movilidad en el brazo. Y así lo hizo el profeta. Entonces le fue restaurada la movilidad, y eso no hizo que el rey cambiara. O sea, esta prueba contundente de que Dios lo había enviado a un profeta para que le dijera que se arrepintiera, que se volviera, que no hiciera tal cosa, no hizo que Jeroboam se arrepintiera de su pecado. Él continuó todo su reinado, continuaron sus hijos, su descendencia, y continuaron con los mismos pecados de rebelión. Esto llevó finalmente a la casa del norte de Israel al cautiverio. Dios les enviaba profetas, Dios les hablaba de restauración, y no quisieron oír. Entonces ellos fueron llevados al cautiverio por el rey de Asiria, ¿no? Ok, miren, vamos a tener muy claro lo que Dios establece en su palabra. Él establece el lugar donde se debía adorar. Él establece las fechas que se debería de adorar.
y dice el cómo vas a adorar a Dios y cómo no vas a adorar. Él decía, tú no vas a ser como lo hacen los otros pueblos. Tú no me vas a adorar a mí como los otros pueblos adoran a sus dioses. Tú no vas a hacerlo a la manera de los otros pueblos. Yo te voy a decir cómo lo hagas, dónde lo hagas y cuándo me vas a adorar. Y Él estableció las fiestas, las reuniones, las citas. Entonces, se tiene que hacer a la manera de Dios. Vamos a leer en Deuteronomio 16:16. Cuando Dios establece sus fiestas, cuando Él establece sus citas divinas, cuando Él establece sus tiempos determinados, sus tiempos señalados para una cita. Y vamos a leer aquí, Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Dios, ¿no? En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Esas son las fiestas que Él estableció. También tenemos acá en Éxodo: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura según te ha mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Las fiestas solemnes eran parte del pacto que Dios había hecho. En un pacto hay una parte que va a obedecer. Entonces, esta era una de las cosas que había que obedecer a Dios, porque era un pacto que habíamos hecho de obediencia con Él. Entonces, la celebración de las fiestas estaban dentro de ese pacto. En Levítico 23, 15, 16 y 21 voy a leer, dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Estas son las fiestas que Dios estableció. Estos son sus tiempos señalados, estos son sus citas divinas. ¿Qué hizo Jeroboam? Inventó en el mes 8º, en el día 15, una fiesta. No es una fecha que podamos inventar. Es la fecha señalada, el tiempo determinado. Aquí vamos a leer en 2 de Crónicas 8. Cuando Salomón había ya edificado el templo, que hicieron el altar, que hicieron el lugar santo, el lugar santísimo, dice, vamos a leer lo que dice Crónicas 8, 12 al 13. Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces al año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Aquí en el tiempo del rey Salomón se llevaban a cabo las fiestas. Estas 3 fiestas se cumplían con el propósito. Cuando este profeta, no se dice el nombre,
que le profetizó a Jeroboam que en la casa de David iba a nacer un niño que se iba a llamar Josías y que él iba a hacer una reforma. Él iba a quebrar esos lugares altos, él iba a derribar esos altares, él iba a quemar a los sacerdotes a Baal sobre esos altares. Esto sucedió, hermanos, sucedió en su tiempo, unos 200 años después. Le nace un niño en la casa de David y hizo una reforma. Hizo la reforma. Josías dice que era de 8 años cuando comenzó a reinar y 32 años reinó en Jerusalén. Dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Israel de los lugares altos, de las imágenes de acera, de las esculturas, de las imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Este rey que Dios profetizó que se iba a levantar en el reino del sur, en la casa de Judá, en la casa de David, fue el que hizo la segunda reforma. Ya había habido una reforma antes, pero él hizo la más grande reforma. Siendo un muchacho, él empezó a buscar a Dios, él empezó a reconstruir el templo, él empezó a edificar lo que se había caído, a restaurar. Cuando estaban restaurando el templo, dicen que encontraron el libro de la ley. Entonces, cuando él comenzó a leer el libro de la ley, dice que se vistió de cilicio, rasgó sus vestidos y se arrepintió delante de la presencia de Dios por todos los pecados que habían hecho. Entonces, él, cuando ve lo que decía el libro, porque antes de que encontraran el libro, él ya había limpiado a todo Israel. Él le había limpiado el reino del norte y el reino del sur. Ya el reino del norte ya no existía. Ya nada más estaba él como rey en el reino del sur. Pero él limpió todo el territorio de Israel. Él derribó todos los altares. Él tumbó los becerros que había hecho Jeroboam. Él derribó todos los lugares altos. Él desmenuzó las imágenes de acera, las estatuas. Él hizo la segunda reforma, pero fue de las más grandes porque barrió con toda la idolatría de Israel. Pero hizo otra cosa Josías, otra cosa muy importante. Vamos a ver ahí en 2 de Crónicas 35, 1 y 2 dice: Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en su oficio y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Esto hizo Josías diferente a las otras reformas. Él volvió a las fiestas, volvió a celebrar las fiestas solemnes. Entonces él celebró la Pascua de una manera impresionante lo que Josías hizo. Después de Josías, el reino del sur, el reino de Judá, pues vinieron otros reyes que volvieron a llevar a la idolatría al reino de Judá, y también fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces duraron 70 años en el cautiverio. Los llevaron prisioneros a los que no mataron, derribaron el templo, derribaron las murallas, pusieron a fuego la ciudad, se llevaron los utensilios de oro del templo, todas las cosas valiosas se las llevaron a Babilonia. Entonces, Babilonia fue un imperio muy poderoso en ese tiempo, pero después de esto se levanta otro reino. Y nos vamos hasta
Les decía que estamos haciendo un resumen. Nos vamos hasta Esdras, cuando dice que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la profecía que habló Jeremías, que a los 70 años de cautiverio iban a regresar. Entonces despertó también Dios, dice, el espíritu de Zorobabel, de Josué y de otras personas que fueron enviadas por Ciro a reedificar la ciudad, a Jerusalén, pues la casa de Dios, el templo. Y esto habla de otra reforma. Vinieron estos reformadores, vino Zorobabel a edificar, a reedificar la casa de Dios, a levantar los cimientos para el templo. Y dice aquí en Esdras, entonces dice, se levantaron Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Estas personas, Zorobabel, estos sacerdotes que regresaron del cautiverio, que regresaron a Jerusalén a reedificarla, fueron los que hicieron otra reforma muy importante, porque además de reedificar el templo, ellos volvieron a la ley de Moisés. Dice que empezaron a leerle la ley al pueblo, porque no era que cada quien tuviera una ley, no era que cada quien tuviera una Biblia. Había los sacerdotes, eran los que leían, los que enseñaban al pueblo las leyes de Dios. Entonces, cuando reedificaron los cimientos, cuando reedificaron el altar para ofrecer los sacrificios, dice, como está escrito en la ley de Moisés. Así empezaron a hacer las cosas, como ya Dios había establecido. También dice que celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de todo esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Esto está en Esdras 2, 4 y 5. Restauraron los cimientos, empezaron a edificar, pero también restauraron las fiestas solemnes. En este mismo tiempo, y fueron contemporáneos Zorobabel, Esdras y Nehemías. Les voy a leer lo que dice Nehemías 8. Dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres, de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley. Comenzaron a enseñar la ley de Moisés, comenzaron a leerla ante el pueblo. Dice que había un deseo por entender la ley de Dios, porque muchas veces decimos, me aburre escuchar palabra de Dios, me aburre leer la Biblia. Pero cuando Dios te despierta, cuando Dios te mete un interés por su palabra, entonces tus oídos están atentos, entonces se despierta tu espíritu, entonces tu entendimiento quiere captar, quiere entender cosas que a lo mejor dices antes ni siquiera pensabas en que eran importantes. Entonces cuando empezaron a leer la ley de Dios, cuando empezaron a restaurar todas las cosas, esa era una reforma que estaba viniendo al pueblo de Dios. Estamos hablando de que el pueblo empezó a entender la ley de Dios, empezó a escuchar. Una parte del día leían la palabra, otra parte del día se humillaban, otra parte del día confesaban sus pecados. Esto era lo que estaban haciendo Esdras, Nehemías, Zorobabel cuando regresaron a reedificar a Jerusalén. Aquí vamos a leer
otra parte de Nehemías 8. Dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Bueno, ya para ir terminando, dice en Nehemías 8:14: y hallaron escrito en la ley de Jehová que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hicieran saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en las plazas de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, y hubo una alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne asamblea según el rito. Entonces, una de las cosas que hicieron cuando vinieron a restaurar Jerusalén: edificaron la ciudad, edificaron el templo, edificaron los muros, enseñaron la ley, leyeron la ley, confesaron los pecados, dice una parte del día, pero también regresaron a las fiestas solemnes. Entonces es algo que a lo mejor nosotros no hemos pensado que es importante. Cuando hablamos de reforma, cuando hablamos de volvernos a Dios, una reforma incluye varios elementos. Una es el arrepentimiento. Nosotros a lo mejor no podemos agarrarnos y tumbar y quemar imágenes y quebrarlas. Quisiéramos hacerlo, pero no podemos. Quisiéramos limpiar nuestra ciudad, nuestro país de tanta idolatría, pero podemos confesar ese pecado, confesar el pecado de idolatría y pedirle perdón a Dios para que restaure la ciudad, para que restaure, para que venga un avivamiento, para que venga una reforma. Eso es lo que podemos hacer. Otra cosa que podemos hacer es enseñar la ley de Dios. Ha sido cambiada, lo hemos estado hablando, ha sido tergiversada, ha sido manipulada. Entonces podemos enseñar la ley de Dios y podemos enseñar las fiestas solemnes. Entonces yo creo que una reforma completa incluye en esas cosas, esas 3 cosas que estamos haciendo, que hemos venido haciendo hace ya un tiempo. Entonces, precisamente estamos celebrando una de las fiestas solemnes. Las fiestas solemnes de Dios eran 3 veces al año. Iban a subir todo varón a Jerusalén, al templo. Tenían que subir porque ese era el lugar donde Dios les dijo. El tiempo eran las fiestas, los días determinados, las citas divinas, eran las fiestas solemnes de Jehová. Entonces 3 veces al año. Estamos hablando de que eran 7 fiestas, pero había 3 juntas y había otras 3 juntas. Esas son las fiestas de inicio de año, la de Pascuas, panes sin levadura y primeros frutos. Estamos hablando de las fiestas de tabernáculos que hablamos ahorita, que estas son por 7 días y tabernáculos es por 7 días. Pero hay una fiesta a mitad, justo a la mitad en el centro, que es la fiesta de las semanas. ¿Sí? Vas a contar 7 semanas desde la última fiesta, y esta va a ser fiesta de la cosecha, la fiesta de las semanas, la fiesta de Shavuot.
¿Qué es Shavuot? ¿Qué es la fiesta de las semanas? Era cuando venían con la cosecha, con el grano, con el fruto a la casa de Dios. Por eso era una fiesta de regocijo, porque habían sembrado y la cosecha había sido abundante. Esa es la fiesta de las semanas. Esta es la fiesta de Shavuot. Pero también se celebra la entrega de la Torá. Este día fue cuando Dios le entregó las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Este día cada año se celebraba la fiesta de las semanas, pero estaban celebrando que Dios les había dado la ley, que les había dado las tablas a Moisés. Y también esta fecha la celebraban en Jerusalén. Después de que Jesús vino, de que Jesús fue muerto, resucitado, a las 50 días, a las 7 semanas, estaban, dice en el libro de los Hechos, estaban reunidos en el día de Pentecostés, estaban reunidos en el día de Shavuot, estaban reunidos en la fiesta de las semanas, estaban celebrando esa fiesta, porque esta nada más es un día. Estas fiestas son 7 días, pero Shavuot solo es un día. Entonces, cuando estaban reunidos, congregados, celebrando la fiesta de la cosecha, celebrando la entrega de la Torá, dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos. Dice que llenó la casa y eran como 120 personas y empezaron a profetizar y empezaron a hablar en lenguas y empezaron a no sé cuántas cosas. Dicen que todos los que los oían estaban impactados porque los oían hablar en otra lengua, en la lengua de donde ellos habían nacido, porque había de muchas nacionalidades, porque vinieron a la celebración de Shavuot, porque vinieron a la fiesta, aunque ellos estaban en otro lugar, habían aprendido otra lengua, se reunían en Jerusalén para la celebración de las fiestas. Ellos tenían que venir a Jerusalén a celebrar las fiestas. Entonces ese fue el día de Pentecostés que nosotros conocemos como el derramamiento del Espíritu Santo. Esta es la fecha, estamos en esta fecha en la que fueron dadas las tablas, pero también en la que fue dado el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer ahí en Hechos. Dice que, pues ya les dije que estaban ahí todos reunidos, unánimes, cuando se presentaron lenguas como de fuego sobre cada uno, se llenó el lugar y todos empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Y luego decían, y estaban, dice, todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré señales, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermanos, muchos estamos con el temor de que si ya estamos en los últimos tiempos, que si cuánto falta para la venida del Señor. Antes tiene que suceder esto, antes tiene que haber una manifestación tan grande del Espíritu Santo sobre toda la tierra, sobre toda carne, como la que hubo en Pentecostés, como la que hubo en Jerusalén en estos días con estos discípulos.
Entonces estamos esperando la promesa que había de venir sobre nosotros el Espíritu Santo. Y va a venir la más grande cosecha de almas. Y va a venir el más grande avivamiento sobre nuestra nación. Y es lo que estamos esperando. Pero tiene que venir una reforma antes. La reforma trae el avivamiento. La reforma es el arrepentimiento. La reforma es volver a las leyes de Dios. Es enseñar los mandamientos de Dios. Es enseñar la palabra de Dios, es volver nuestro corazón a sus fiestas, a sus tiempos determinados. Eso es una reforma, eso es lo que va a traer un avivamiento a nuestra nación. Hermanos, vida lo está haciendo. Quizás somos un pequeño remanente, pero hemos estado trabajando en una reforma. Hace 4 años empezamos. Hace 4 años hemos estado haciendo una reforma sobre nuestra nación. Y Dios va a traer la cosecha. Dios va a traer el avivamiento. Dios va a traer la cosecha de almas en estos tiempos. Antes de que venga el día del Señor. Antes de que la luna se convierta en sangre. Antes de que venga lo que todo mundo teme. Tiene que venir un avivamiento. Y hermanos, este es un día de fiesta solemne. Shavuot, Pentecostés, la fiesta de las semanas, la fiesta de cuando se recibió la Torá, la fiesta cuando se recibió el Espíritu Santo. Es una fiesta, hermanos. Estamos de fiesta en este día. Y en el nombre de Jesús, que esa fiesta del Señor, que esa cita divina, que ese tiempo determinado llegue a tu casa, llegue a tu familia, y que tú puedas experimentar el Espíritu Santo en tu vida, y que puedas hablar en otras lenguas, y que puedas profetizar, y que puedas tus hijas soñar sueños en el nombre de Jesús. Yo declaro que así sea en el nombre de Jesús. Pues gracias, hermanos. Gracias por este tiempo. Estamos celebrando Shavuot. Enseñemos los mandamientos, enseñemos la Torá, los verdaderos mandamientos, enseñemos las celebraciones de Dios y confesemos el pecado de idolatría. Esta es una invitación para unirnos al propósito de vida. Dios le dio este propósito a vida. Y en la medida que nos unamos, en la medida que seamos más haciendo este proyecto de Dios, va a traer más impacto sobre nuestra ciudad. Hermanos, Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga sus casas, Dios bendiga sus familias, Dios bendiga su cocina, su alacena. En el nombre de Jesús, en este tiempo, que no falte el alimento en su casa, que sean prosperados en todo lo que hagan. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga sus vidas. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por la palabra que nos ha sido dada en este día, y esperamos unirnos en esa visión que yo creo que va a ser, como decíamos el domingo pasado, el diseño de iglesia es como cuerpo, donde todos como miembros, dice, bien unidos entre las coyunturas o por las coyunturas, nos unimos y cada quien trabaja, ¿verdad?, en el propósito de su ministerio, pero siempre siguiendo una visión. Y vida tiene su propia visión. Dios nos ha llamado a cosas muy específicas y las vamos a ir haciendo. Así es que gracias a Dios por esta palabra, y buscaremos ser obedientes y también entendidos de los tiempos que Dios tiene para su iglesia. Hermanos, así vamos ahí donde está usted, le invito para que se ponga de pie ahí con su familia, con su esposo, su esposa, sus hijos, familia que está ahí con usted reunida, y vamos a pedirle que extienda su mano por ahí, coloque su mano en la espalda o en alguna parte del cuerpo de su familiar, y vamos a orar. Añoramos esos momentos de altar aquí donde usted podía pasar y podíamos nosotros imponerle las manos y bendecirle, pero desde aquí, pues, de manera virtual le imponemos nuestras manos. Ustedes también, ¿verdad?, pónganlas ahí sobre su familiar, y declaramos que esa oración va a tener el efecto debido. Amén. Así es que oramos por cada necesidad de la iglesia. Padre, en este momento te damos gracias.
Señor, porque podemos estar honrándote, podemos estar adorándote aún, Señor, de esta manera que no es muy ortodoxa o muy común, pero también creemos que tú eres un Dios que a través de los tiempos, Señor, tú eres el mismo. Señor, y tú no ignorabas estos tiempos, tú sabías, Señor, lo que había de ocurrir. Por lo tanto, también entendemos que tú tienes propósito de bendecir la vida de tus hijos. Ahora, Señor, usa esa mano, usa, Señor, esa extensión ahí de mi hermano, de mi hermana sobre el cuerpo, sobre la persona que está ahí a nuestro lado, Señor, y declaramos sanidad en el nombre de Jesucristo. Declaramos, Señor, fuera el temor, el miedo, Señor, la angustia, la confusión de espíritu en el nombre de Jesucristo. También si hubiera algún problema físico de cualquier tipo, infeccioso, cualquier temor de esto que está ocurriendo últimamente, declaramos cobertura de Dios para la vida de cada familia. Sí, en el nombre poderoso de Jesucristo declaramos, Señor, seguridad, confianza, fortaleza, gozo, contentamiento, Señor, en cada familia, Señor, que te sirve, en cada familia, Señor, que te adora, que te alaba. Señor, también bendecimos la economía de cada familia en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, creemos en tus promesas, creemos, Señor, que tú vas a ser fiel hasta el último momento de nuestra vida, que nuestros hijos, Señor, puedan mirar cómo nosotros somos firmes, Señor, en la palabra que hemos creído, y por lo tanto saldremos victoriosos. Dice, y habiendo acabado todo, estemos firmes allí. Señor, que ninguna plaga toque nuestra morada, Señor, y cualquier cosa que pase, sabemos que tu mano intervendrá poderosamente, Señor, para librarnos de cualquier cosa que venga contra nosotros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer todavía en las familias de esta congregación Vida. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues así terminamos este culto, contentos, ¿verdad? Y diciéndole que siga usted en su casa procurando un ambiente, una espiritualidad que honre a Dios y que Dios anhele seguir allí en su casa. Cante alabanzas, ponga música cristiana, lea la palabra de Dios, prepárese porque esta temporada pues tiene fin, ¿verdad? Y vendrá otra temporada que creemos que será en otro nivel de conocimiento, de fe, de constancia, de obediencia. Así que, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, son nuestros deseos. Amén.